¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me siento feliz de volver a encontrarlo aquí en nuestro estudio del Canal 11. Son las 8, es viernes y como siempre a estas horas, lo invito a que entre aquí y que esté muy cerca de nuestros invitados para que usted con su palabra, con sus reflexiones, enriquezca nuestra conversación. Hoy va a ser algo muy especial, algo que llevo mucho tiempo de esperar y espero que le resulte a usted tan, no sé, tan atractiva, tan estimulante como creo que será para mí. Pero antes de presentarle a mi invitado, le quiero poner una prueba. Mire, le voy a leer unas líneas. Son muy poquitas, no se preocupe. Pero quiero que piense quién las puede haber pronunciado. Va. Cita. ¿Crees que me quiero casar con un idiota como el juglar? Pues no, y grábatelo. Lo único que quiero es que me despierten y punto. Soy una mujer con planes, por si no lo sabías. Y no solamente de despertar y de tener un marido. ¿Quién cree que las dice? Sí, la Bella Durmiente. Pero ella quiere que no le importa si la despierta un beso de amor o lo que sea. Ella quiere un beso rico, ¿por qué no? Y así poder volver a llevar su vida, la vida que ella elige. Y desde luego estas líneas que leí están en la página 58 de la más reciente novela de nuestro invitado de hoy. Se trata de Elmer Mendoza, la portada es preciosa y el título encantador. No todos los besos son iguales. No sé lo que piense usted, pero podría ser un buen tema para que comenzáramos nuestra conversación, ¿de acuerdo? Recuerde, ahí están listas nuestras líneas telefónicas. Elmer Mendoza, como usted lo sabe muy bien, es cuentista, es novelista, es tallerista, es dramaturgo. Bueno, es un hombre con muchas virtudes, es periodista y demás. Se supone que es uno de los representantes o el representante de la narcoliteratura. Ha escrito también cuentos para niños y ahora nos entrega esta novela muy especial. Fíjese, a lo largo de mucho tiempo su terreno de acción fue la violencia, el narcotráfico y demás. Y ahora nos entrega este cuento. ¿Será un cuento? No lo sé, se lo voy a preguntar a él porque está aquí, me ha hecho el favor de aceptar mi invitación. Buenas noches, Elmer. Buenas noches, Cristina. ¿Crees en las hadas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué evidencia tienes de que existan? Es que yo tengo un pie en la ficción. Y fíjate que existe un microbio. Un pie en la ficción y el otro. El otro volando. El otro volando. Hay un microbio que se llama Plumantella repens. Ah, es el hada mala, Claro, el lo hada saqué buena, de ahí, sí. sí. Y la luz que emite es igual que un hada. ¿Es azul? No, es blanca. Es blanca, porque aquí hay muchos rayos azules que anuncian acontecimientos extraordinarios. Sí. ¿De dónde sale esta historia? ¿Por qué se te ocurrió escribirla? ¿Por qué te metes en el mundo de la fantasía? Te lo pregunto por una razón. Tengo entendido que al principio tú querías dedicarte a la literatura, no sé, a la ficción, a las cosas... De ficción, exactamente. Sí. Y ahora te vas con la invención, con estas invenciones que yo creo que son para todos, pero no para niños. Aunque podrían ser, ¿por qué no? Sí, no estoy muy seguro. Una noche en Ciudad Juárez estábamos 5 escritores y acordamos escribir una historia corta para publicarla juntos. Pero no fue posible, entonces cada quien fue haciendo algo. Esto hace como 8 años. Entonces yo por esos días leí un libro de un escritor polaco que se llama Andrzej Sapkowski. Y él lo que hace es estos son como covers o remake de cuentos famosos, conocidos infantiles. Entonces yo dije, esta es una buena idea y él no ha trabajado La Bella Durmiente. Y entonces, pero me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué sería de interés para mí? Y pues no, la Caperucita, no, la Caperucita es muy sensual, pues no trabajaría eso. Caperucita sensual, oye, en tu Sí, versión. La Bella Durmiente, pues digo, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia. Y la Cenicienta. Sí, y la Cenicienta, no, pues no, la Bella Durmiente, o sea, la Bella Durmiente, pero tiene que despertar. Pero fíjate, antes. la Bella Durmiente se va como una niña consentida de 15 años en una fiesta donde es hechizada, ahorita vamos a decir en qué condiciones, y se queda dormida. La condenan a 100 años de sueño. Pero a los 4 se despierta un poquito y dice, caray, ¿qué me pasa? Yo quiero despertar, yo quiero vivir. Es una mujer que decide. Vamos a ir sobre este tema dentro de un momento, pero hay muchas
heroínas en la literatura infantil. ¿Por qué precisamente La Bella Durmiente? Porque la tomas, como te dijera yo, totalmente expuesta a tu voluntad de narrador. Sí, bueno, yo creo que en este momento, bueno, desde hace años hay la- un incremento en la intención de las mujeres, sobre todo de prepararse, es decir, de ocupar el sitio que les toca en la vida productiva, en la vida social. Es decir, ya no serán más las mamás de casa o las amas de casa o las abuelas que cuidan a los nietos, sino que son mujeres con iniciativa, mujeres que producen, mujeres que piensan, artistas, todo lo que tú Tú quieras. dices en alguna parte de tu libro, les digo a las mujeres y también a los hombres, que no deben basarlo todo en el amor, hay otras cosas. Es que eso así es. Ella tiene 19 años y Cuando generalmente... despierta, pero tenía Sí, 15. claro, y generalmente a esa edad alguien se enamora y piensa que es lo único, que es lo único que hay en la vida. Es decir, está dispuesto a todo, a morir. Romeo y Julieta, ¿te acuerdas? Entonces, pues, que eran igual, tenían esa edad más o menos, Julieta al menos. Entonces, pero en esta época no debe ser así. Es decir, la mujer tiene una misión que cumplir y no es estrictamente la misión de ser madre, es decir, tiene que estar ahí, pero no tiene que estar con gritos, tiene que estar con su cerebro. Bueno, a nuestros amigos que nos están acompañando y que desde luego van a entrar a este lugar a través de nuestras líneas telefónicas, debo decirles cómo es que fue hechizada la Bella Durmiente. ¿Sabe cómo? Bueno, era su fiesta de 15 años, había un banquete suculento y ella de pronto estaba comiendo un pedacito de leviatán y una espina la envenenó. Se la manda y bueno, ya veremos qué pasa después. ¿Por qué come el leviatán? Porque es fantástico. Es decir, no podía comer truchas o podía comer sardinas. Tenía que El comer. guachinango es rico. Sí, no, pero tenía que ser un ser fantástico, Claro, claro. sí. Bueno, donde hay un leviatán hay un ave fénix, que además se llama Prometeo. Por supuesto. Y que sirve sí. de caballo. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, el ave fénix también, porque un día leí un libro que se llamaba así, Socotra, y me encantó ese libro. Sale ahí la isla. Pero ¿Es esa la isla isla de donde existe. viene el leviatán? ¿Existe? Sí, esa isla existe y es una isla que está cubierta de nubes y que tiene un aeropuerto pequeño y hay mucho problema para que baje, pero hay una hora en que pueden bajar. Y el mito es que de ahí Sale origina el ave fénix y la mirra. La mirra con que Sí. se bañan las Las hadas. hadas, y que les da fuerza, Les las da fuerza, despierta, les da valor energía. y desde luego las hace más poderosa su Sí. magia. Tu ave fénix, que es tremenda y come carne cruda y hace cosas así que lo indican como muy violento, de pronto solamente es feliz cuando le cantan canciones infantiles. Hay una que se llama Estrellita y luego Los Cochinitos. ¿Por qué le gustan las canciones infantiles? Ay, Dios. Porque las canciones infantiles, advierto que estoy creando un personaje muy, muy fuerte y entonces yo tengo que crear un contrapunto en el mismo personaje. Es decir, porque ese personaje no lo voy a enfrentar prácticamente con nada, salvo al final ya cuando él participa, ¿no? Pero entonces lo que hago es que el garot, el chico, tiene que tener un mecanismo de control para la bestia, ¿no? Y él descubre en algún momento que lo que le gustan son las canciones infantiles y las canciones de Cricri, además algunas, ¿no? Oíste las canciones de Cricri, por supuesto. Uy, sí, Son tu compañía. sí, Pero también los corridos. sí, también. Cuando trabajabas en el campo y eras chico, trabajabas con tu abuelo materno, creo, Sí. escuchando corridos. Sí, y trabajábamos los chiquitos, los niños, y los cantábamos mientras trabajábamos. ¿Cuál es el corrido que más te gusta? La contrabando y traición. ¿Cómo va? Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camelia, la tejana. Sí, no, me imaginé a tu ave fénix Es de más los bien Tigres oyendo del un Norte. por supuesto, tienen todo el sello. Y aquí tenemos el sello de su presencia. Estamos felices de pensar que va a llegar aquí dentro de un momento y nos va a preguntar, por ejemplo, cuántas hadas son o
¿qué hace la Bella Durmiente cuando se despierta? Mire, a mí sí realmente me dio un poco de rabia porque se despierta grosera con el hada que la ha cuidado durante 4 años y tal vez la cuide 46 más, que ha sido buena con ella y demás. Entonces, lo único que pregunta es cómo me veo fea, porque tiene telarañas en los ojos y pues nadie se ve bien con telarañas en los ojos. En otra ocasión pregunta, ¿estoy gorda, he engordado, me veo vieja o algo así? Pero nunca pregunta por sus padres. No, sí, hay un momento que dice, ¿y mis gordos? Pero así como si Sí. fuera una cosa Sí, sí. de nada, ¿no? No, sí, claro, no. Pudo haber preguntado qué pasó con ellos, cómo puedo ayudarlos en Sí. estos momentos, ¿no? Sí, no, pues al final es una mujer moderna y tiene que salir de ahí, acuérdate. Al menos yo concibo que las mujeres tienen que cerrar ciclos. Y desde luego sí preocuparse por los padres, pero tienen que ver por ellas. Estos reyes a los que ella les llama mis gordos son Guasave y Cozalá. Guasave te lleva a tu tierra nuevamente, es un lugar privilegiado de tu estado, y desde luego Cozalá es un lugar muy rico en oro. Curiosamente, en el reino de May, donde están estas personas, hay un yacimiento de luneque, se llama, Sí, que es luneque, que es una moneda, es un metal poderosísimo con el que se hacen monedas. Bueno, es tan poderoso que basta con que usted muestre su moneda en un comercio para que la deuda quede saldada. ¿De dónde sacaste todo eso? Pues mi hija Lía, que ya es adulta y tiene un bebé, incluso un hijo, ella cuando era niña inventó esa historia de la moneda que lo compra todo. Y entonces pues yo me acordé Es bonita historia. le llamé por teléfono y le dije, oye, ¿me regalarías al menos la idea? Sí, me dice, úsela. Porque yo espero que algún día ella escriba el cuento. ¿De dónde sale el luneque? Eso sí no sé. Un día yo necesitaba un nombre pegajoso, un nombre de pocas letras y que lo pudiera pronunciar cualquiera, pero que sonara fuerte. Y se me ocurrió que era Luneque. Nos vamos de este metal maravilloso a un corte. Regresamos enseguida. Espero sus llamadas. Elmer Mendoza y yo seguimos conversando con usted. Guillermo Sánchez dice, excelente programa el que tiene la señora Pacheco, porque tiene un excelente invitado. Eso es para ti. Muchas gracias. José Salvador Alejandro Mendoza Herrera, quiero felicitar a la señorita Cristina Pacheco por el invitado del día de hoy y esperamos que nos dé una cátedra de toda su sabiduría. Estamos esperando saber muchas cosas de ti. Juan Carlos Gómez García, un deleite siempre escuchar a Cristina Pacheco, aderezando con sus magníficos invitados. Enhorabuena, un saludo. La doctora Concepción Mena Fernández, magnífico doctor. Saludos a ambos. Me gusta responder. Qué bueno. No todos los besos son iguales. ¿Es un libro para niños? No. No, yo verdaderamente pensé que podría ser para jóvenes, pero mira, el libro tiene unos 3 meses que salió y hasta ahora la mayor parte de los lectores son adultos y confiesan que lo han disfrutado, que han tenido que investigar sobre algunos nombres, los personajes, que imaginar y bueno, igual han caído atrapados por el título. Y bueno, y todo lo que se cuenta ahí, ¿no? Gracias a ti volví a leer las 2 versiones de La Bella Durmiente, las Mira. dos, la del 1630 y tantos, creo que es 36, y la segunda de 1800, finales del siglo XIX. ¿Tomaste algo de ahí? No. ¿Tomaste algo de esas versiones? No, porque eso no me convenía. Yo tenía que... Es decir, la fuerza motriz, generalmente de mi literatura, pero sobre todo de esta, es el recuerdo. El recuerdo, ¿qué tanto puedo recordar? ¿Cómo lo puedo recordar? Y claro, cuando tengo, digamos, alguna de las versiones escritas, porque lo corregí muchísimo. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir? Es un montón.
Empecé hace como 8 años, claro, no trabajando siempre en esta, sino trabajaba también en mis otras novelas, pero la tomaba y la dejaba. Y cuando la volví a tomar decía, no, es que esto no va, no me sentía nada seguro, nada seguro. Hasta que un momento que dije, creo que esto sí lo estoy consiguiendo. Es una novela, no sé cómo describirla. Hagan de cuenta que vamos por un camino muy largo, sinuoso, a través de las páginas de No todos los besos son iguales, y uno va encontrando personas que son nombres, y terminas con uno y encuentras otro, y la acción no cesa nunca. Todo el mundo está haciendo algo, aunque esté pensando, está haciendo algo. Eso por una parte. Luego, un comentarista decía que en esta novela pones a prueba tu capacidad de usar el lenguaje literario, que lo llevas al extremo. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Sí, eso sí, vamos, yo empecé a escribir de muy tarde. A los 28 años. Sí, y entonces me concibo. Es decir, qué territorio voy a pertenecer y cómo voy a hacer las cosas y qué es lo que tengo que aprender para hacer la literatura que quiero hacer. Pero tu literatura está en dos partes. Por una parte la novela negra y por otra parte la novela policíaca. Y tú mencionabas la diferencia entre ambas y qué tomas de una y de otra, por favor. Sí, bueno, la novela negra generalmente no me preocupo por tener una investigación. Pero es de investigación. Estrictamente no. Es decir, es de delito. Es de delito. Y hay un proceso. Pero es muy distinto a la policíaca, que la policíaca, la base es la policíaca siempre parte del delito. Y a partir del primer capítulo, que donde empieza el delito, empieza la investigación. Y la negra no. La negra pueden pasar muchas cosas porque además se conecta con elementos de suspenso, que el suspenso es muy importante y digamos todas las expectativas que se puedan crear alrededor de un delito, incluso aunque no haya ocurrido, pero que puede ocurrir. Y entonces eso es lo que le da la categoría de negra. Aquí tocas todos esos temas. Sí. Todos esos datos que has dado están aquí. Hay también suspenso, desde claro. luego, que es sumamente importante. Hay intriga, hay amor, hay traición. En fin, no has dejado de ser tú mismo en una nueva novela, por un lado. Pero creo que también hay algo importante. Aparece tu gran personaje. Más allá de todos los que has creado, más allá del zurdo Mendieta, más allá de todos, tu tierra. Ah, sí. Sí, bueno, hasta los nombres de los personajes tienen que ver con tu tierra. Pero claro, porque fíjate que cuando uno decide trabajar sobre un territorio físico, sobre la tierra, tiene un gran problema resuelto. Porque no tienes que investigar. O sea, ¿cuántas veces he recorrido yo mi estado de la sierra, el valle, el mar? O sea, maravilloso. Y entonces eso, pues, digamos, me da una cercanía emocional que me permite escribir verdades y escribir mentiras sobre mi tierra porque así la pienso y así me gusta. Así la abrazas y la tienes en ti. Así la abrazo, exacto. Sí. De los capítulos de este libro, hay dos que mencionas particularmente. En uno, la Bella Durmiente sueña un dado redondo. Y en otro, que es el capítulo que te gustó mucho, es describir el lugar del agua, la tierra del agua, el sitio del agua. Ajá. ¿Por qué? Sí, bueno, el de la Bella Durmiente, fíjate que la Bella Durmiente, 4 años durmiendo, yo digo, bueno, ya al menos tenía que soñar, no tenía que estar completamente desconectada. Y bueno, sueña a Coblex y sueña al dado. Y sueña otras cosas, ¿no? Pero eso no. Y el dado tiene un misterio. Para las hadas eso tiene un misterio, pero tiene que saber qué es lo que ve. Pero una de las hadas dice, Ajá. no, desde luego es símbolo de mala suerte. Sí, es que es símbolo de mala suerte, por eso es que pero no le van a decir. Y no le van a decir porque lo conectan con Coblex. Bueno, hay una parte en que Coblex... Va a ser rey, pero claro, pero de sus pretendientes es el menos esperado. Finalmente ya ves qué pasa. Claro, sí, y yo ya he tenido reclamos.
¿Qué te dicen? Pues, oiga, pero ¿cómo es posible que el Coblex y ella se hayan relacionado otra vez? ¿Por qué lo hizo? Bueno, al principio ella habla muy mal de él, Sí, sí, pero va a ser rey de Morocco, ¿se llama? de Mocorio. Mocorio. Es que te digo, usaste todos los nombres de tu tierra para crear estos lugares fantásticos. ¿Por qué este rey, este príncipe, ¿no?, que va a ser rey, me recuerda a Asterix? Yo creo que por el heroísmo, porque acuérdate que Asterix es un tipo muy fuerte, de guapo, joven, inteligente, muy arriesgado, pero también como muy soñador, así muy como que, bueno, ¿qué hago en este mundo, no? Y puede ser, fíjate, sin pensarlo, mis recuerdos lo haya tomado de ahí, porque mi Hamlet pues no tiene que ver con el Hamlet de Pero además Shakespeare. es un Hamlet completamente diferente. Sí, No sí. es taciturno, es No, no, todo lo no. contrario. Exacto, sí. Lo metes ahí como un homenaje, porque tú decías que en tu biblioteca no pueden faltar 3 libros, El Quijote, La Ilíada y Hamlet. Sí. ¿Lo metiste ahí para homenajear ese amor que tienes por Shakespeare? Sí, creo que sí. Y también por las experiencias, por las veces que he visto las puestas en escena, las veces que lo he leído, lo he leído en un inglés y es de un inglés como el de Cervantes, o sea, no es inglés que se parece al de actualmente, tiene un montón de palabras cortas, diferentes, incluso la literatura inglesa de principios del siglo XX tiene un montón de expresiones que ya no se usan, es decir, pero en el caso de Shakespeare, que es el grande y que tiene mucho que ver digamos, con el establecimiento del inglés como idioma, como Cervantes, pues a mí se me hace espectacular haberla leído. Y fíjate que leí una versión que tradujo Tomás Segovia. Buenísima, es famosa, claro que sí. Sí, no, me encantó esa. Me encantó porque leí la que él propone en inglés y leí su traducción. Y bueno, me ha tocado verla puesta pues en el idioma original y en español y bueno. Y entonces como que es de los personajes de Shakespeare, es mi personaje favorito. Pero además, tu libro está lleno de referencias, por una parte, a la literatura, a la música, al cine, y son homenajes a las personas que has querido, que has leído. Sí. Cortázar, Sí, por sí. ejemplo. Tu Sí. afán por Ray Bradbury, que querías al principio ser un De escritor ciencia de esa ficción. índole, ¿sí? Sí. Es que yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eso, en nuestra literatura hay muchas cosas pues de los de antes, ¿no? De los maestros. Yo al menos la manera en que yo quiero, digamos, reinventarme y conseguir mi originalidad no es rompiendo con mis maestros, con los otros escritores, sino intentando seguir donde ellos se quedaron. Hablando de tus maestros, también un crítico decía que tienes el tesón de Vargas Llosa, que era famoso, y eso sí me consta, y de García Márquez. Un hombre que trabaja con una disciplina que aprendiste a través de la ingeniería electrónica, porque eres ingeniero electrónico, politécnico, por cierto. Por cierto. Sí. Sí. Háblanos de esa conexión. Pues bueno, cuando yo era chico, yo quería ser científico, quería ser físico y obtuve beca para ir ya no me acuerdo qué universidad, pero de Texas, pero al final me vine para acá. Y no sé por qué decidí rechazarla, o sea, ya la tenía. Pero estudiar la ingeniería electrónica en el Politécnico me dio digamos, formas de pensar y formas de pensar lo imposible, porque la electrónica estaba como en esa evolución, y la que tenía mucho que ver con las computadoras. Además, pues, eran trabajabas en una enormes. fábrica de Y televisores, después trabajé, sí, en una fábrica de cinescopios de televisión a color, cuando apenas RCA. se habían inventado, sí. Y trabajé justamente en el corazón, en la parte del cañón, que manda los 3 colores que hace que se haga Fantástico. y yo trabajaba ahí, el tiempo que trabajé como ingeniero, y entonces, pero eso me dio una disciplina. Pero yo nunca dejé de leer ficción, novelas.
Y entonces, pues yo escribía textos a las noches, así cuentos. Y hasta que un día que escribí toda la noche fue cuando dije, voy a ser escritor. ¿Qué necesito qué tengo que hacer para ser bueno? Estudiar letras. Y fui, hice mi examen en la UNAM y todo. ¿Terminaste la carrera de letras? Pues sí. Pero además yo creo que tu gran escuela han sido la lectura y algo muy importante. ¿Saben con quién estamos hablando? Con un ladrón de palabras. Luego les digo por qué. Por lo pronto les recuerdo que los estamos esperando con muchísimo gusto para que converse con nuestro invitado de hoy. Es un hombre maravilloso, entre otras cosas porque cree en las hadas. Yo también creo. Ya se están animando a llegar aquí porque saben que es un lugar muy agradable, muy cómodo, además donde tienen mucha cercanía con nuestro invitado de esta noche. Luz María de Angulo dice, le mando un saludo a la señorita Cristina Pacheco. Me encantan todos sus paisanos y le mando una felicitación a mi paisano Elmer. Me encantan mis paisanos, son de Guanajuato, somos de terrenos completamente distintos. Fue una sorpresa muy agradable conocer el giro de su reciente novela. Sofía Figman Ramírez, suena muy genuino este autor, es como habla de su trabajo, por eso me gusta. Jesús Salvador Pot Martín, siempre esperamos mi esposa y yo su programa Conversando con Cristina Pacheco, porque siempre tiene invitados que tienen una conversación muy interesante. También vemos con puntualidad, aquí nos tocó ir, pues muchas gracias por su atención. Hace un momentito les decía que estamos hablando con un ladrón, un auténtico ladrón de palabras. Y esto, bueno, es algo que ocurre. Yo lo entiendo perfectamente. Te robas lo que escuchas. Un escritor se hace con el oído, con la mirada, con la memoria. Sí, pero mucho con la memoria para empezar. Con la memoria. Es muy probable que Borges lo dijo, escribimos el recuerdo del recuerdo del recuerdo. Qué bonito. Sí. Y el oído es muy importante. Porque para mí la consideración del oído es como la visión contemporánea, la que los narradores tienen que contemplar, porque lo usual es la voz. Incluso en los estudios literarios se habla así de la voz literaria, el narrador, el narratario, pero lo que yo he hecho es como invertir el sentido, es decir, mis libros tienen que escucharse. Tengo que oír así. Y yo trabajo muchísimo tiempo para que se escuchen, para que mi lector se escuche, sí. No impostado. No, pues claro. No quieres la declamación. No. Quieres el verbo, nada más. Sí. Pero esa naturalidad en el lenguaje se logra oyendo mucho. Y yo creo que un escritor pule ese don, ese sentido, mejor dicho, oyendo cómo hablan los demás. La forma en que hablamos nos dice quién somos, nos revela. Sí, porque además eso es un reto. Es muy difícil, así, pero muy difícil intentar reproducir, digamos, el tono de las voces, la gestualidad, la potencia, la esencia con que las personas hablan. Si la palabra es justa, llega el tono. Sí, pero llega el tono cuando lo trabajas, lo vuelves a oír, lo trabajas, lo escuchas. No sé, a veces no es la palabra que yo tengo que buscar un sinónimo. En literatura yo pienso que los sinónimos no existen, tienes que encontrar la palabra exacta. Y entonces en esa búsqueda tiene mucho que ver con esto que me acabas de decir. ¿Cómo suena? ¿Cómo está ahí? ¿Por qué te decía que eras un ladrón? Porque un amigo tuyo muy querido comentaba que cuando te veamos, o él te veía, o los demás seres te veían sentado en un restaurante leyendo, muy atento a algún libro, el periódico y demás, dice, en realidad no está haciendo eso, está atento a escuchar todo lo que se dice alrededor y a ver todo lo que se dice alrededor. Es que todo espacio donde nos encontremos es un escenario de teatro. Sí. ¿Me parece? Claro que sí. Van desfilando las personas y van actuando su papel y es algo maravilloso. Sí, y además es vivos cuando se ponen a hablar.
Ay, no, fíjate que hoy vi una persona que de lejos no sabía lo que estaban hablando. Y entonces, pero eran tres personas, estaban conversando y una de ellas alzó una pierna para atrás. Y yo dije, ¿qué estará diciendo que alzó la pierna así? Y entonces yo me lo imagino. A ver, ¿por qué levantó la pierna así? Levantó la Estaba pierna. viendo si no se le rompió la media. No, porque no se volteó, fue natural. Yo lo que pienso es que estaba intentando demostrarle a sus dos interlocutores que ella era una mujer muy fuerte, ¿sí? Y que hacía ejercicio. Pero es Y que lo era que parte hizo. de su belleza eso. Ah, bueno, Sí. posiblemente. Pero yo pienso más bien que fue un movimiento reflejo, a lo mejor estaba cansada, a lo mejor quería descansar, o simplemente, no sé, desdoblarse. Eso es la literatura. Eso es la literatura que hay dos ideas y entonces nosotros no podemos imbricarlas Tu palabra o predilecta es podemos ir por imbricar. allá. Claro. Y dices por qué, y eso me encanta. Dices, las tejas de un techo no están pegadas, pero cuando están ahí no pasa el agua. Así es. Suman fuerzas, suman intenciones, están imbricadas. El lector y el escritor están imbricados. Estamos absolutamente imbricados. ¿Cómo sientes esa cercanía? Pues generalmente muy bien, pero ya la cuarentava selfie ya siento como que me quiero ir para mi casa, ¿no? Selfie. Cuando empezaste a escribir tenías 28 años, no había selfies. Sí. Y cuando apareció tu primera novela en 1999, un asesino solitario, pues había poca novela de este tipo. Es más, yo creo que ahí se inició. ¿Cómo la tomaron? ¿Cómo fue recibida esa novela? Que está cumpliendo 20 años, estamos de cumpleaños. Sí, pues fue un bestseller porque lo lanzaron y dos semanas tuvieron que volver a imprimir. Porque el mercado se la absorbió. Para acercarse al mundo del narcotráfico hay que ser valiente. Hay sus riesgos. Tú decías una cosa importante. Bueno, lo que pasa es que esto es una ficción y eso me defiende. Y segundo, yo no estoy denunciando ni delatando nada. Estoy simplemente contando. Así es, yo estoy contando. Yo no conozco a nadie. Conocí dos personas cuando yo tenía 18 años y ellos también, ellos quedaron en eso. Dos personas que narcotraficantes. Sí, sí. Y ellos inmediatamente perdieron la vida y ya. Y entonces, pero eso durante estos años en mi región y posteriormente en el país ha generado pues una forma de vida. Y una forma de vida implica un lenguaje, una mitología. Tú decías una estética. Una estética, claro, pero la estética ya nos tocó crearla. Nos tocó reinventarla, es decir, a partir del fenómeno de la realidad, del fenómeno del sentimiento, del pensamiento, de la acción, ¿sí? De la expectativa, del negocio y de toda la mitología que pasa alrededor de eso y del lenguaje. Es decir, encontrar una estética, reproducir lo que ellos hacen, intervenirlo. Sí, pero para poder hacer eso tienes que haberte metido en ese mundo. Es imposible que no lo hayas hecho. O te enteraste por el periódico, por las noticias. Ah, no, bueno, sí, hay que leer. Por la música, porque hay una música que sí, te cuenta historias, todo, como lo que acabas de cantar. Hay que escuchar la música, hay que leer el periódico, hay que ver las fotos, hay que verlas cuando los detienen, las actitudes. Decías que te atrajo este tipo de novela porque es una gran épica. Y a la gente nos gustan las historias que son épicas. Ya estoy seguro. Sí, porque es una épica de nuestro tiempo. Eso lo podemos ver en el señor que está en Nueva York, pues es probablemente el mexicano más famoso. ¿Y qué ha hecho para ser famoso? Pues ser épico. Por ahí aparece un poco, ¿no? Como una sombra. Sí. Es que todos van apareciendo. Sí, lo mismo que aparecen tus referencias, tus intereses literarios, tu afición por la música, que es muy grande y se nota. La música y la literatura son hermanas, pero también podrían ser hermanas de la pintura o de la gastronomía, ¿por qué no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, o al menos, digamos, toquemos la gastronomía. La gastronomía es como un conjunto de sensaciones
que va el color, el aroma, olor. claro, el olor, la forma, densidad. la densidad, la forma en que ahora sirven, los pequeños toques, los adornos que te ponen una cereza o te ponen una, no sé, O una simplemente hierbita. ajonjolí. Sí, sí, y luego le ponen una cosa ahí. Sí, es como un dibujo, sí. El plato así. Y tú llegas y ves eso y dices, ¿qué hago eso? Lo veo. No te lo quieres comer. No, pero también una historia la sazonas, la condimentas. Y de pronto le tienes que quitar un condimento para que no se te pase. Yo pienso que con la narconovela ocurre eso, porque puede ser tremendista. Puedes describir de una manera espantosa un crimen, por ejemplo, ¿no? Pero puede ser tan terrible esa descripción que no te la van a creer. Tienes que quitarle un poquito para que sea verosímil. No, porque hay que hacerlo literario. Y hay que hacerlo literario implica pues darle las transformaciones necesarias a partir del lenguaje, del sonido y a veces hasta de los aromas y también la posibilidad de crear la visión. En esto que dices, si tú, por ejemplo, lo que tienes que poner es... a mí me gusta mucho el tema de las balaceras. Digo, pero ¿cómo las esquematizo? Y lo primero que yo descubrí es que los de ahora no suenan igual que antes. Ahora las armas que ellos usan no suenan bang, bang, sino tienen otros No, sonidos. pues son 100 balas por minuto. Por Suenan supuesto. completamente. Entonces decías, cambia la sociedad y cambia el tipo de delitos y de delincuentes. Absolutamente, eso estoy seguro. Vamos a una gran velocidad en todo, también en el Así crimen. es, la sociedad, toda sociedad genera sus delincuentes. Y también genera, provoca las armas que deben estar en las calles. Elmer, ¿por qué dijiste que tú no buscaste la narconovela, que ese género te buscó a ti? Eso por Cortázar. Él tiene la culpa, porque Cortázar decía, hay veces que uno busca una historia y a veces que la historia lo busca. Pero porque yo nací ahí, yo nací en Culiacán, salvo los años que me vine a estudiar a Ciudad de México y que trabajé, yo volví allá y siempre he estado escuchando historias y he tenido algunas experiencias en las calles, por ejemplo, que los tipos se paran en una calle donde uno no puede pasar y se bajan, conversan y traen sus armas a la vista y yo me espero hasta que ellos se muevan, pues, ¿qué voy a hacer? Pero como yo soy novelista, para mí es una fascinación. Oh, ¿Has pensado God. que los narcos te leen? No, no lo he pensado. No lo he pensado porque no creo que lo hagan. No, bueno, no sé, a veces tienen mucho tiempo libre en la cárcel, pueden dedicarse a eso, lo digo con respeto para esas personas. Pero no, la verdad no, nunca lo pienso. Es que, a ver, yo estoy como si no me concierne, no lo pienso. Soy novelista y novelistas trabajamos muchas horas. Has mencionado, y aquí lo mencionas respecto del dado redondo, dices, si lo puse ahí es porque me lo dicta mi instinto literario. Sí. No sé si vamos a tener que hacer un corte ya, ¿todavía no? ¿Qué es? ¿Cómo defines tu instinto literario? Es el que me indica, sin haber ninguna razón, que debo hacer algo, que debo poner algo. Yo tengo que hacer algo, un corte. Regresamos enseguida. Instinto. Es mi instinto narrativo. Como estamos muy emocionados hablando de literatura y todas esas cosas, no quiero que se me olvide algo importante. Mañana a las 3 de la tarde presentas este libro. ¿Dónde? Así es, en la Feria de Minería, de una sala creo que del ingeniero Quintana, algo así. ¿Va a acompañarte algún escritor, algún periodista? Claro, de Alberto Chimal. Ah, muy bien. Sí, que es de nuestros escritores de literatura para jóvenes y fantástica. ¿Nada más él? Sí, nada más él. ¿Va a haber sesión de preguntas y respuestas? Por supuesto que bueno, sí. Pues estamos dándoles la información completa y estábamos teniendo o queriendo tener respuestas. Y una respuesta que siempre pues, se me quedó aquí es, tienes un epígrafe de Hugo Iriart.
Bueno, es que mi experiencia con Hugo es muy antigua, de mis tiempos de la universidad. Fíjate que vi una obra de teatro de él, que es la historia del primer muerto en la guerra de Troya. Imagínate una guerra que dura 10 años. Y cuando le platicaba yo, pero ¿cómo se te vino eso a la cabeza? Bueno, o sea, Su instinto, sí, su instinto narrativo, su eso es todo. instinto, sí. Y bueno, de la novela Galaor, que es una novela breve, pues está encantadora, sí. Encantadora. Y es una novela que también hace pues un remake, ¿no? Y él juega mucho y me gustó bastante. Entonces, pues leyendo la novela encontré esa frase y dije, esto es un apoyo para La Bella Durmiente. Y qué bonito, porque así lo recordamos con cariño y con Por admiración. supuesto Está que con sí. nosotros, qué gusto. Hay un, hay un punto donde se cruzan la realidad y la fantasía. Y a veces la realidad es mucho más opulenta, fantástica. ¿Cómo podemos superarla? ¿Qué haces en ese caso? Ay, Pienso en las nada. historias de narcotraficantes. Claro. No, yo ni me preocupo. ¿Sabes qué? Hace muchos años yo decidí que eran apartamentos estancos. Que digo, bueno, la realidad es una cosa, la ficción es otra, cada una tiene sus reglas y yo voy a hacer ficción que se parezca muchísimo a la realidad, para que la realidad Se parece, pero no la disguste. copia. No, no la copia. ¿Qué distancia debes tener de la realidad para no copiarla? el, la- la- el- lo más posible, pero no es determinante porque la realidad está ahí y en mi caso se mete por la ventana. Yo he contado que yo usualmente escucho disparos por mi ventana en la madrugada cuando yo voy a trabajar. Y entonces eso, digamos, es una realidad muy fuerte y una realidad que tiene que ver con uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Y entonces yo le escucho y aunque yo quiera hacer, no sé, esté escribiendo una escena amorosa, pues digo, ay, Jesús. Elogian tu capacidad de captar la realidad que estamos viviendo en México y en toda Latinoamérica y también la realidad de sentimientos tramposos, entre ellos el amor, el deseo, el poder. Ay, sí. Porque yo creo que esos son parte muy importante en la vida de los seres humanos. Es decir, los seres humanos Porque son tienen... sentimientos tramposos. es la- estrictamente no, pero porque la trampa está en que no se deben acabar. ¿Sí? Y de que los químicos o los bioquímicos dicen que las sustancias que desprende la gente cuando se enamoran, lo más que duran son 180 Los días. científicos dicen muchas cosas. Pero claro, pero si haces trampa, ¿por qué lo vas a hacer así? O sea, de Tristán y Isolda, que sigan amándose por los siglos de los siglos. O sea, y esa es la trampa que yo hago. Es decir, lo altero. Y como yo estuve a punto de ser físico, me siento con la capacidad de alterar Pero todo. fíjese, esa inclinación, ese interés y desde luego la ingeniería te han dado una disciplina, ya lo habíamos dicho antes, es muy importante. Además te hace buscar la precisión, a eso me refiero. No hay hilos sueltos aquí, todo es muy preciso. Aunque dejes un personaje en la página 90 y lo encuentres en la 110, continúa la escena. Perfectamente clara, no hemos perdido nada. No, sí, porque... La idea del tiempo Sí, me preocupa. Dices, cuando uno es chico, Ajá. 100 años le parecen la eternidad. Sí. Cuando eres grande, no. Y esta mujer, esta bella durmiente, está condenada a dormir 100 años. un siglo. Muchísimo. Sí, un siglo. Y y despertar la desconcierta porque bueno, dormir 100 años, imagínate a alguien paralizado por 100 años, pues está fuera del mundo. Hay una película mexicana de un personaje que se queda dormido mucho tiempo y cuando despierta ya todo cambió y hay camiones, Ajá. hay trolebuses, sus hijas ya se casaron, en fin. Es Ajá. una historia muy curiosa. Te voy a leer lo que te A ver. dicen, ¿sí? Laura de Costa, felicito al señor Elmer Mendoza porque además de ser un gran escritor, es un gran promotor de la lectura, no solamente un gran promotor entre niños y con los papás de los niños, que eso es importante. Si hay padre lector, ¿hay hijo lector o no? No. No.
No, porque yo creo que la base de los hábitos tiene que ver con la determinación de la personalidad. Y si el padre puede ser muy bueno para jugar al fútbol, pero si el hijo no tiene esa vocación, pues no va a tener el hábito de ir a jugar. Béisbol, tú eres aficionada al béisbol desde hace muchos años, que conste. Y jugué el jardín izquierdo. Ah, maravilloso. Rosy Santillán dice, quiero felicitar a mi tío Elmer Mendoza. Rosy. Me da un gusto muy grande poderlo ver el día de hoy. Saludos a Cristina Pacheco. Muchas gracias. Alba Adriana Aguilera Mendoza, muchas gracias por este fabuloso programa. Es la manera más amena de seguir aprendiendo de la gran señora Pacheco. No, pues yo soy la que está aprendiendo y soy feliz de contar con la presencia de Elmer. Sé que tienes en mente 2 novelas nuevas. ¿Te vas a apartar del narcotráfico, de la fantasía, ¿qué vas a hacer? No, bueno, ahora yo publiqué una novela que se llama El misterio de la orquídea calavera. Sí, claro, tuvo un éxito enorme. Sí, y ahora prometí hacer una trilogía y estoy terminando la segunda. Eso me interesa mucho. ¿Por qué te gustan las sagas? Donde aparece el zurdo Mendieta, y bueno, ya apareció en 3, pero ¿va a seguir apareciendo? Sí, ¿El detective? Sí. Pero son retos. Tienes resuelto un asunto que es la parte de la personalidad de los personajes, de muchos de los personajes. Los personajes nuevos pues son los delincuentes, ¿no? Y eso ayuda. Y también porque es un reto. Y la clave está, fíjate bien, aunque sea el mismo personaje, la novela hay que escribirla como si fuera la primera. Y eso te permite que la novela sea tan rica como cualquier otra. En una novela número 1 aparece el zurdo. Novela número 2, ¿vuelves a describirlo, a contar de él lo que le pasó acá? ¿O simplemente como si te lo encontraras nuevamente después de muchos años de no verlo? Sí, nada más que yo uso meses. Sí, como encontrármelo, pero desde un principio, y esto por Rulfo, yo decía, no voy a decir todo, pero yo nomás porque no quería decir todo. Hay homenaje a Rulfo en tu libro, sí, por supuesto. Yo no quería decir todo, pero nomás por no decir todo. Y después, cuando hago la segunda, digo un poquito más. Y fíjate que cuando hice la tercera, van la quinta ya. Cuando hice la tercera... ¿La prueba del ácido es una de ellas? Creo que sí. Sí. Es la tercera. La cuarta es Besar al detective, sí. Y la quinta es esta que tienes aquí, Asesinato en el Parque Sinaloa. Entonces, cuando salió la tercera, fue que primera vez se acercaron de las series. Y entonces, pero los de las series me decían, es que tenemos un problema porque tu detective no está completo. Yo tengo un problema. ¿Ha envejecido el zurdo? No. No. Muy poco. Porque digamos, de la primera aventura a la última han pasado 10 meses, 1 año, cuando más. O sea, el tiempo no pasa por él. Pasa muy poquito. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país donde hay muchos delitos. Sí. Y entonces él sale de uno y entra otro, sale de uno, entra otro. Nunca le falta trabajo, además atiende 3 o 4 casos al mismo tiempo en alguna de las novelas, como tú, perdón por la comparación, que escribes 3 novelas al mismo tiempo. Sí. Estás haciendo 2, ya nos dijiste, ¿cuál es la otra? La otra, ahora estoy escribiendo una novela que es sobre cirujanos plásticos, que bueno, da una serie de historias alrededor de ellos que después de que cambian rostros, pues los quieren desaparecer, ¿no? Debe ser una tarea muy difícil eso de cambiarle el rostro a una persona. ¿Y cómo es que la persona se levanta, se ve en el espejo y es otra? Pero más difícil es para el cirujano escapar cuando se lo quieren echar después de eso. Y esa es la novela. ¿Y a quién le hizo la cirugía? No me lo digas. No lo diré. Gloria García desde Mazatlán, Sinaloa, un gran saludo a usted y su invitado. Gaby Nava, me encanta su programa, sus invitados todos son excelentes. ¿Cómo das un taller para los novelistas? ¿Cómo se hace un novelista? ¿Cómo es un novelista? Un cuento, dices tú, es un momento de iluminación. ¿No lo es también la novela?
No, la novela se gesta de a poco y el novelista tiene que aprender a diseñar la novela, a Debe que diseñar el tener personaje. paciencia, además. Mucha paciencia. Y entonces tiene que aprender ciertos elementos que son claves. Por ejemplo, la primera frase tiene que ser seductora, esa no hay de otra. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no La quiero historia de dos acordarme. ciudades de Dickens. Sí, sí. Vine a Comala porque me dijeron que aquí viví. Sí. Bueno, todo eso tiene que ser... La primera frase es Sí, fundamental. eso es fundamental. ¿Y la última? La última es un misterio, porque ¿dónde pones el punto final? Aquí tengo que ponerlo porque ya se nos acabó todo el tiempo. Bueno, no importa. Bueno, un buen pretexto para volver a invitarte. Por supuesto, Muchas será un gracias y a placer. ustedes por su presencia, por su compañía y por su generosa participación en esta charla con Elmer Mendoza. Mañana va a estar a las 3 de la tarde en uno de los edificios más bellos de la ciudad, Minería. No olvide que nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.